La Comisión de Educación del Senado se reunió este jueves con el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Esati, para recibir sugerencias de la Iglesia Católica respecto a la reforma educacional. Tras el encuentro, Fulvio Rossi, presidente de la comisión, se refirió a las propuestas de los religiosos y en la posibilidad de eliminar la compra de colegios. Pero para ahondar más en este tema, nos acompaña precisamente el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. Gracias por acompañarnos, senador. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Macarena. ¿Qué tal estuvo el encuentro en primer lugar por parte de la comisión? Sí, una precisión, ¿sí? Me reuní yo con no fue la comisión, no. Ya, pero en este caso fue usted, pero no por iniciativa de la comisión, porque cuando la comisión invita es hacia el Senado, ¿no? Sí, claro. no, fue una iniciativa mía porque la verdad creo que es muy importante poder generar ciertos espacios de debate con actores que son relevantes en la educación. Yo estudié en un colegio salesiano y la Iglesia lleva, antes del Estado chileno, estaba ya educando, entonces desde esa perspectiva a mí me parece interesante ver cuáles son los puntos que tiene la Iglesia de vista respecto del proyecto. Creo que hay muchas materias en las cuales tenemos coincidencia. De hecho, las escuelas, los colegios de congregaciones religiosas o fundaciones relacionadas justamente con diócesis no tienen fines de lucro. O sea, la motivación es la educación. Y eso es un punto de encuentro muy relevante, ¿no? Queremos que la educación no sea un negocio. Y por otro lado tampoco, y lo decía muy bien hoy día el cardenal Esati en la reunión, la Iglesia no le anima la discriminación, que son dos aspectos centrales que ha planteado la presidenta Bachelet, de tener una educación inclusiva, terminar con la segregación y avanzar en calidad. ¿Cuál es el aporte que puede entregar en este caso las autoridades de la Iglesia Católica en pos de mejorar la reforma educacional? O sea, hay una experiencia de décadas, de años y años y años en el ámbito educativo. Entonces pueden aportar mucho respecto de la relación con los padres apoderados, respecto a los proyectos educativos, respecto de temas netamente pedagógicos de aula, también respecto de la formación de ciudadanos comprometidos con su país, porque hay que recordar que la educación no es solamente transferencia de conocimiento e información. Yo siempre digo, hay demasiada información y ese no es el problema. El tema es que nuestros jóvenes sean ciudadanos de bien, comprometidos con el desarrollo de su país, honestos. Mira, yo me preguntaba el otro día, más bien me preguntaba un especialista, una fundación, si aquellos grandes ejecutivos de las cadenas farmacéuticas que se coludieron hace algunos años, ¿te acuerdas? Formaron un cartel, seguramente estudiaron en colegios particulares pagados de 400.000 pesos mensuales, a lo mejor se fueron a Stanford, a Harvard, y uno se pregunta, y eso lo conversaba con el cardenal Esati hoy día, en la mañana, ¿recibieron buena educación? Porque, ¿qué significa buena educación? Entonces, a veces no medimos la calidad de la educación correctamente con las herramientas que tenemos, como el SIMS, la PCU, que lamentablemente tienen mucho que ver con el origen y la cuna. Así que, y creo que hay grandes coincidencias, te insisto, que podrían acercarnos, porque ¿Y cuáles son las coincidencias que hay desde la Iglesia? Y bueno, yo me imagino que usted no es vocero de la Iglesia, pero tuvo reunión con ellos, claro. ¿Cuáles son las coincidencias que hay por parte de la Iglesia respecto a los proyectos ya presentados en materia de educación? Se lo pregunto directamente, ¿qué pasa con el copago, con el fin al lucro, con la selección? ¿Hay pleno acuerdo por parte de la Iglesia para este proyecto ya presentado? Primero hay una coincidencia respecto de que es necesaria una reforma educacional profunda. Evidentemente la Iglesia ha planteado que tenemos que ir a los temas más finos, ¿no? Respecto de la calidad de la educación. Y que efectivamente los temas que están puestos sobre la mesa podrían ser temas quizá fragmentos dentro de un todo. Pero al final tenemos que hacernos cargo de todo. Y ya partimos por acá, que algunos podrán decir por qué no partimos por la educación pública directamente. Se decidió partir por la desmercantilización de la educación. Creo que es una decisión correcta. Tampoco hubiese sido incorrecto partir por otra parte, pero al final vamos a llegar a lo mismo, ¿eh? Y de esa perspectiva, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con cuál es la vocación o la motivación de un emprendimiento en el ámbito educativo religioso. Y la motivación es justamente la educación, es formar ciudadanos. Educar niños, y ojalá niños los más vulnerables. En eso tenemos obviamente coincidencia y el proyecto justamente apunta en esa dirección. Porque hay una diferencia respecto de quienes están en contra del proyecto porque afecta a su negocio y quieren seguir profundizando un modelo de mercado en donde tú obtienes educación de acuerdo a tu capacidad de pago. Eso entiendo yo que para la Iglesia
tenemos una coincidencia en ese sentido. Y la última pregunta respecto a la reunión con el cardenal Esati, ¿hay diferencias respecto a cómo se está tramitando por parte de la Iglesia, diferencia por cómo se está tramitando la reforma educacional? No, yo no quiero la información, que las cosas que conversamos son privadas y cuando la Iglesia quiera hacer una declaración la hará. Pero yo tengo esa certeza de que con la Iglesia debiese ser una aliada de la reforma, porque efectivamente hay adversarios de la reforma que se niegan justamente a entender la educación desde otra lógica. Y eso queremos terminarlo. O sea, básicamente todos los recursos que el Estado ponga en la educación tienen que ir destinados a la calidad. Porque efectivamente tú entenderás que si un colegio retira 80 o 100 millones de pesos, como hemos visto en los balances que ha presentado la superintendencia, esos 100 millones de un colegio de 2.000 alumnos, 1.500 alumnos, ¿no será mejor invertirlos en talleres artísticos, infraestructura deportiva, clases de inglés, laboratorios de inglés, en fin? Yo evidentemente creo que sí. Entonces, de alguna manera se ha desinformado respecto del fin de la reforma. Tú has escuchado que algunos plantean que los colegios particulares subvencionados van a cerrar o que se van a transformar todo en particulares pagados. La verdad es que eso no va a ser así. Es más, si hay un tema respecto de un puñado de colegios, que son los menos, que tienen copago muy elevado, respecto de que la subvención no alcance a cubrir ese copago elevado, insisto, son los menos, pero hay que hacernos cargo de eso, también puede haber flexibilidad en extenderse justamente en el plazo para poner fin al copago, porque a veces los papás no saben que el proyecto ya establece 10 años. Entonces cuando el sostenedor le dice, el otro año vamos a cerrar, es más bien una amenaza que algo real, porque tiene 10 años para poner fin al copago. ¿Te fijas? Respecto a lo mismo, ¿qué le parece a usted el sistema de compras por parte del Estado? ¿Tiene reticencias hasta a esa posibilidad? Mira, aquí la verdad que se ha hecho de alguna manera, se ha transformado como en el tema más relevante la compra de establecimientos por parte del Estado, y yo digo, es un tema accesorio. Es un tema que tiene cierta importancia, pero no es lo más relevante. Por lo tanto, si es el tema que nos divide en la nueva mayoría, yo estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a que conversemos fórmula alternativa. ¿Y cuál es su postura respecto a la posibilidad de que el Estado deba comprar yo lo entiendo de la siguiente manera, y creo que la gente, y muy bueno este programa que permita que la gente sepa cuál es la verdad. El proyecto lo que plantea es que si tú eres dueño de tu colegio, ¿ya?, que el 30% de los colegios hoy día, el sostenedor es dueño, el otro arrienda. 30% tiene que transformarse en fundación sin fin de lucro. Pero como el Estado le va a devolver lo que ha invertido, entre comillas, porque casi todo lo invertido es subvención, pero bueno, el Estado, el que crea la fundación, el dueño, se autocompra el colegio. O sea, el sostenedor vende su colegio a la fundación. Claro. ¿Ya? Y lo vende con cargo a la subvención. O sea, aquí no hay ningún afán expropiatorio ni estatizante. La segunda alternativa que existe es que el sostenedor arriende. En el entendido que el sostenedor quiera... no, si el sostenedor no quiere, puede de transformar eso en un mall, si quiere, los fierros, como le llaman. La infraestructura. Tú no puedes obligar a nadie, así que el que diga que lo están obligando, mentira, eso no es así. La segunda alternativa tiene que ver con que tú arriendas. Ahora, nosotros hemos visto que se le arrienda a sociedades relacionadas, sociedades espejo, a sobreprecio, para el lucro, lo mismo que pasaba en la educación superior y la Universidad del Mar. Entonces, eso queremos pararlo. Fácil, entonces, la otra opción es arrendar la infraestructura. No. Cuando tú arriendas, la alternativa que tienes es comprar. Ya, perfecto. Comprar, pero comprar con la subvención. O sea, el Estado te financia la compra. Y la tercera alternativa es cuando el sostenedor, por ejemplo, un sostenedor le dice al ministerio, mire, yo quiero seguir en la educación, tengo vocación, pero por A, B, C o motivo no quiero comprar, aun cuando lo saque de la subvención, por la razón que sea. Entonces, en esos casos el Estado le puede decir, fíjate, por eso es que no se ha aplicado bien. ¿Sabe, señor gestor? Usted es el gestor de su proyecto educativo, usted siga gestando el proyecto educativo. Le ha ido bien. Yo le compro el colegio, porque él no quiere comprarlo. O sea, alguien tiene que comprarlo, porque dice los fierros, le llaman fierro, pero los fierros son importantes. Sin fierro no hay educación. Entonces, y el sostenedor sigue a cargo justamente como gestor del proyecto educativo, y lo adquirió el Estado. Son para casos excepcionales. ¿Y sabes por qué se puso esa alternativa que ha generado tanto debate? Para aquellos pocos casos en los cuales justamente el sostenedor diga, ¿saben qué? Yo no quiero comprar, pero quiero seguir en la educación. Y existe una cuarta alternativa, que es cuando el sostenedor, y aquí está la libertad, el sostenedor tiene la posibilidad de elegir lo que él quiera. El sostenedor dice, yo no solo no quiero comprar, sino que no quiero seguir en educación. Entonces, el Estado tiene que garantizar el derecho constitucional de los jóvenes a la educación y la continuidad de su estudio, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Estado se puso esa alternativa, puso esa herramienta para decir, ¿sabes? Yo compro el colegio para no dejar a estos niños en la calle. Ese es el sentido que tiene. Ahora,
habiendo dicho eso, que no se ha entendido, o algunos mañosamente han tratado de darlo vuelta, yo digo, bueno, si insisto, si esto genera tanta división, entonces... Pero en esta división, porque bueno, entendemos cierto precisamente cómo usted ha hecho la aclaración de lo que plantea, pero la pregunta es, en esta división, ¿de qué lado está usted? ¿Está a favor o no está a favor? Y la segunda pregunta es, ¿esto genera reticencias dentro de la misma nueva mayoría? Sí, y me imagino que dentro de la misma nueva mayoría entienden perfectamente lo que usted también nos está explicando. La reforma tributaria, que la nueva mayoría, ¿no es cierto?, un conglomerado muy diverso y muy amplio, y no es fácil siempre estar de acuerdo en todo, pero es difícil más bien. Y mientras más diverso, más difícil, es el desafío. Sí, claro. La diversidad en una coalición tiene ventaja. En esta diversidad, yo parto primero de la base que yo estoy dispuesto justamente a, si es el tema que nos divide, en pos de la unidad y de avanzar en una reforma que le dé calidad a la educación de nuestros niños, a sacar ese tema. Ahora, yo creo que a la larga o a la corta vamos a tener que tener un mecanismo para casos excepcionales. ¿Y este mecanismo le parece a usted? Es que yo creo que es un sostenedor, o sea, para mí lo más importante, lejos lo más importante, más que el derecho a propiedad, la libertad de enseñanza, es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación significa que tú puedas garantizar, que tengas una herramienta para garantizar continuidad de estudio. Y yo no me gustaría ver a 1.500 o 2.000 niños y sus familias en la calle justamente porque el Estado no tiene una herramienta para garantizarle el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, usted cree, y de acuerdo con como lo ha explicado, que es un tema que se puede zanjar fácilmente si es que hay discrepancia al interior de la nueva mayoría. Para abrir la mente, ¿no? Y querer entender, porque hay quienes siento que han utilizado este tema porque hay otras cosas que le molestan. Yo sé que hay mucha gente que habla hoy día de la regulación del lucro. Cuando usted habla de esta gente que busca este espacio porque hay otras cosas que le molestan, ¿a quién se refiere específicamente? No, yo creo, a ver, es evidente. Mira, yo cada vez me doy más cuenta que en general los partidos de la nueva mayoría están de acuerdo con los pilares centrales de la reforma. Pero efectivamente hay parlamentarios que tienen legítimas, yo no digo no sean legítimas, pero yo estoy dispuesto también a rebatirlo. Porque lo que no me voy a impedir, que yo respeto la diferencia. ¿Y estas diferencias son con algunos parlamentarios de algún partido específico? Mira, yo creo que la gente ha visto que hay diferencias porque para algunos está bien que el Estado esté rezagado en la educación, que el Estado no se meta en la educación. O sea, algunos, dejemos la Constitución del 80, porque una de las cosas que queremos cambiar justamente, por eso queremos cambiar la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 estableció que el Estado empezaba a desentenderse de la educación. Y no solamente la educación general, escolar, sino que también si tú miras la educación superior. Mira, la oferta pública hoy día es la minoritaria. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Es porque los privados eran el descueve y hacían todo bien? No, ocurrió porque el Estado dijo, ¿saben qué? Yo me desentiendo. Y eso tiene un origen, Constitución de 1980. Si alguien quiere defender la Constitución de Pinochet, bueno, ahí está, los espacios los tendrá. ¿Hay alguien en la nueva mayoría que quiera defenderla? No sé, pero sí hay algunos aspectos de la Constitución justamente que de alguna manera son el origen del problema. Yo creo que el origen del problema. Cuando tú tienes AFP, ¿por qué tenemos AFP? Eso está en la Constitución del 80. ¿Por qué nace la salud privada y por qué se debilita la pública? Porque el Estado se desentiende de la salud. Porque tuvimos un modelo privatizador, justamente, con un Estado chico. Y eso era ideal para un general, ¿no es cierto?, que quería gobernar sin contrapesos democráticos. Senador, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes. Que esté muy bien. Gracias.